Muy bienvenidos a nuestro 11º capítulo de este podcast Enseñando con Propósito, historias del primer taller UNAP. Me acompaña Mateo Gallillos. Mateo, ¿cómo estás? Triste. ¿Triste? Cada capítulo que pasa... Sí, nos queda uno. ¿Nos queda uno? ¿Estamos terminando ya? Sí, el semestre pasó volando. Qué tristeza. Este podcast tiene como principal objetivo lograr capturar las reflexiones del cuerpo docente que se vieron involucradas en la primera edición del taller de verano, en este caso versión invierno, que se realizó acá en Campus Creativo, el cual consistía en vincular a más de 300 estudiantes de diferentes disciplinas, trabajando arduamente con una problemática, que en la primera edición trabajamos con la problemática de las personas que se encuentran en situación de calle. El día de hoy nos acompaña Fernanda Mesa Frés, subdirectora de posgrado de Educación y de Educación Continua del Campus Creativo, publicista, máster en Marketing y Comunicación, magíster en Docencia para la Educación Superior, profesora asociada a la jerarquía académica, que lleva más de 20 años realizando docencia universitaria. ¿Cómo está, Fernanda? Muy bien, gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. También nos encontramos con Felipe Ladrón de Guevara, secretario académico de la Escuela de Arquitectura, arquitecto y magíster en proyecto urbano y estudiante del doctorado en Geografía de la Universidad Católica. Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, también ejerce cátedra en la Universidad Católica y sus principales intereses están en la investigación enfocada en la accesibilidad y espacio público dentro del ámbito urbano. ¿Cómo está, Felipe? Bien, muchas gracias. Profesores, bienvenidos a este podcast. Como les mencionamos en la presentación, principalmente queremos lograr capturar y registrar haciendo este archivo de memoria con lo que fue trabajar en la primera edición del taller de verano, versión invierno, y los principales desafíos, y vamos a ver el producto final también al que pudieron llegar como sección. Así que para empezar, si ustedes se conocían de antes, si han trabajado juntos antes del taller de verano. Nosotros nos conocimos acá, en el Campus Creativo. Felipe entró como secretario académico hace, ¿cuánto? No, Dos, tres años. Sí. Yo llevo como 18 años en la universidad, así que... y primera vez que realizamos un taller juntos, clases juntos, así que... Y fue una muy grata experiencia. Sí, nos conocimos acá, pero antes habíamos siempre compartido, ya en cuestiones más domésticas habíamos almorzado muchas veces juntos, pero nunca habíamos tenido una experiencia académica o compartir también esta instancia de hacer clases juntos, así que coincido con la Feña, una muy buena experiencia. ¿Volverían a trabajar juntos? De todas maneras. ¿Sí? Yo lo pensé, no, de todas maneras también, ojalá nos toque juntos de nuevo. ¿Qué los motivó a ser parte del proyecto? Cuando les llegó la invitación en la bandeja de correos, ¿por qué decidieron formar parte de la primera edición del taller de verano? A mí en lo personal, bueno, yo llevo hartos años haciendo clases y nunca me había tocado una temática, de cierta manera, como vincular la academia con respecto al tema social. Creo que eso es generarle un gran valor a tanto desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista académico, que eso hace muy relevante el trabajo universitario, ya sea tanto los docentes como el alumnado. Yo creo que el estudiante hoy día tuvo una oportunidad grandiosa de poder tener un resultado real desde el punto de vista y aplicarlo desde el punto de vista del taller. Entonces creo que eso fue, y como yo les dije a los alumnos, y lo vimos creo que al tomar este taller de verano, que fue en un periodo de vacaciones, que fue un sacrificio de cierta manera, creo que todos salimos mejores personas. Y fue un tremendo desafío también el trabajar, como digo, con un proyecto real y que conmueve tanto y movió principalmente a este taller y le dio sentido. Sí, yo me sumo a los comentarios de la Fernanda. En realidad, todas estas instancias que promueven la vinculación con el medio, o el expandir un poco el trabajo académico en la sala, en un espacio definido, en un campus universitario, tienen mucho valor. En el fondo, las prácticas, los trabajos que tienen también, talleres, repercusiones con el medio, con la sociedad, yo creo que siempre ganan todo. En el fondo, los estudiantes, las estudiantes,
el cuerpo académico y también las personas con las que nos vinculamos. Así que yo creo que eso también es un tremendo valor en términos académicos universitarios. Y una idea al margen también podría ser que como planta docente, en el fondo los profesores indefinidos tenemos que cumplir un compromiso docente. Tenemos horas asociadas a nuestro contrato, esa es como la parte, como el backstage, pero también es bueno mencionarlo, como en el fondo qué es parte de o cómo llega este llamado y se llama compromiso docente, pero en realidad yo no me sentí para nada comprometido, no es una obligación, tampoco es algo que me haya costado o que lo haya hecho por cumplir un número, porque son horas las que tenemos que cumplir. Y en ese sentido es un buen compromiso, en el fondo es como estas citas que a ti te gusta o estas actividades en las que te gusta participar, porque finalmente, como les decía anteriormente, es una actividad donde todos ganan, donde todos ganamos y muy gratificante a la vez. ¿Cómo se preparaban los estudiantes para trabajar en la actividad? ¿Si costó organizarse? ¿Si fue a menos de un principio? ¿Dificultades? ¿Si hubo liderazgo desde un principio? ¿Cómo fue, según su punto de vista? Con la Fernanda nos juntamos varias veces antes para planificar en el fondo, para tener un buen resultado, independiente que hay muchas cosas que se van viendo en el camino, pero también es bueno tener una pauta, una base y una planificación en estas instancias. Si bien había una coordinación general del taller de invierno, liderado por Jimena García Huidobro, con un calendario súper como fino en ese sentido, bien detallado. Y estrecho. Hay mucho espacio, exacto, era bien escueto el espacio para poder hacer cosas, pero aún así habían algunas jornadas donde nosotros teníamos también que instalar una temática y dar este encargo, y no solamente responder como un llamado general, sino que nosotros también queríamos ponerle un sello o también buscar referentes, buscar proyectos que a los estudiantes o a las estudiantes los motivaran y les ayudara, que sean inspiradores. Y eso nos sirvió bastante porque llevábamos, en términos como ya más técnicos, una presentación como con hartos casos para poder un poco expandir este mundo de ideas y una lluvia de ideas, y también un poco para marcar la pauta en términos de conocernos, porque son todos de disciplinas distintas. Entonces fue también una instancia más como convocatoria, donde claro, presentamos estas ideas y también fuimos mostrando estos referentes. Sí, como dice Felipe, desde el punto de vista de los referentes, buscamos con Felipe Harta para tener una apertura de cierta manera mucho más creativa, y nos encontramos con un curso que fue súper abierto y que hubo, de verdad, que lo pasamos muy bien con ellos. O sea, aparte quizás de la resistencia que hubo al principio un poco y por todo lo que todos sabemos, pero de verdad, claro, sí, porque... Y porque había igual una duda al fin del estudiante con lo que se trataba. Exacto. Todos pensábamos que iban a mandar a pavimentar las calles. Más o menos, claro, pero logramos y tuvimos la suerte con Felipe de tener un curso excepcional. De verdad que chicos y chicas que tuvieron ganas de trabajar, se involucraron en el trabajo. Hubo claramente alumnos y alumnas que fueron súper líderes, y lo que se vivió dentro del taller fue una experiencia súper enriquecedora. Y también lo otro, al ser un curso interdisciplinar, convivió mucho y hubo una sinapsis muy entretenida con respecto a lo que fue la interdisciplina. Entonces desde todas las carreras que tuvimos, como 4 carreras si no me equivoco más o menos, aportaron desde su disciplina. Entonces se logró un trabajo muy bonito y siempre por parte de ellos, de los alumnos. O sea, nosotros fuimos unos guías, fuimos ayudantes de cierta manera para que el trabajo que resultó, el producto y el proceso fue solo de los estudiantes, y eso fue súper entretenido y súper enriquecedor. ¿En qué carreras trabajaron ustedes como sección? Estuvimos con arquitecto, publicista, vestuario De juego. y diseño juego. Sí.
ese grupo nos tocó. Perfecto. ¿Y cómo ya mencionaron que fue un curso bastante proactivo, por lo que estoy entendiendo, por lo que estamos entendiendo en la conversación? ¿Qué actividades desarrollaron los estudiantes de sus diferentes disciplinas para lograr concretar el producto final al cual ustedes pudieron llegar? Desde la etapa de conceptualización, que fue algo estandarizado, hasta ya más a lo concreto. Los estudiantes tuvieron varias instancias de corrección intermedias. No solamente esperamos como el resultado final o el proceso en el fondo de trabajo en la sala, sino que tuvimos hitos. Entonces los alumnos también se organizaron para juntar todas estas partes, todos como los trabajos independientes que estaban haciendo, porque si bien, claro, se hizo un trabajo bastante colaborativo, interdisciplinario, también se nota al tiro cuáles son los grupos que manejan ciertas expertices. Entonces, también en algunos momentos se dividieron para abordar distintos ámbitos. Por ejemplo, me acuerdo los de videojuegos, en el fondo también la parte técnica la trabajaron acá como en otros espacios. Entonces, después se juntó todo, el tema del módulo de madera, el marco de madera que trabajaron, que era un panel en el fondo para exponer todo, lo trabajaron en el taller de herramientas y así, por poner un ejemplo. Y también en la parte más técnica o teórica, en el fondo el desarrollo había ¿cómo se llama? Una pauta de entrevista en el fondo, porque entrevistaron a una persona en situación de calle. Entonces, claro, había una parte que trabajó esta entrevista, pensando bien las preguntas que se iban a hacer, cómo se iban a dirigir, porque el tema es sensible, no es llegar y ya vamos a entrevistar y enfrentémonos a esta situación como nos salga. No, entonces había una preparación bastante como... De hecho, una cosa que nos decían los otros entrevistados de las otras secciones es que también costó mucho acercarse a la gente en situación de calle por un tema de que la cámara ya de por sí es como... que es intimidante, claro. Y uno vulnera la intimidad de ellos, que al fin y al cabo es su vida íntima, que es lo que conversábamos también con Jimena, por ejemplo. Ellos hacen uso del espacio público, que se realiza una convergencia bastante particular, porque si bien hacen uso del espacio público para poder vivir, ahí se transgrede como un tema de la intimidad, porque el espacio público pasa a ser parte de su intimidad, porque es la parte donde ellos pernoctan y arman sus rucos. Entonces, claro, llegar con la cámara, llegar a invadir esta privacidad. Esto acá fue solamente con audio, para perfecto. no ser tan invasivo. Claro. Entonces, juntar todas esas partes también es un trabajo, no es menor. Entonces, ponerse de acuerdo, armar una presentación, no solamente la que hicimos como instancias de campus o de las otras secciones, donde se mostraban los resultados abiertamente, sino que también dentro del taller nuestro habían hitos o instancias donde nosotros también vimos todo lo que estaban preparando y, insisto, como reitero, juntar todas esas partes no es tan sencillo. Ponerse de acuerdo, armar una presentación desde la paleta de colores, desde la gráfica, desde la idea que sea consecuente en términos del producto. Así que yo creo que esas son las instancias como internas que los mismos estudiantes, que nosotros les sugerimos a los estudiantes y los estudiantes tomaron y respondieron de muy buena manera. Sí, lo principal fue dentro del proceso que se organizaron muy bien, se dividieron las tareas por carrera, aportaron cada uno de su disciplina y solo llegamos porque en el fondo al principio teníamos dos grandes ideas. Se pudieron poner de acuerdo y se llegó solo a una idea principal, grande. Entonces todo el curso trabajó en la fabricación de esta idea principal, que fue un panel en donde se contaban historias de distintas maneras, ya sea desde el punto de vista del cómo dormían, desde el punto de vista de la entrevista, el cómo la vivían, cómo de la materialidad. Entonces fue un proceso que se juntó una sola gran idea y lo desarrollaron muy bien, y con un concepto súper fuerte que fue en tus zapatos. Claro. Y que cala muy hondo desde el punto de vista del cómo vive la gente en situación de calle, y logramos como identificar bastante su entorno con respecto a esto, y fue un trabajo que fue muy de ellos y muy como de vivir la parte doméstica de cierta manera y diaria de ellos. Entonces
y fue visual, o sea, no fue hubo audio, hubo, no sé, como infraestructura, hubo muchas cosas materiales propios de ellos y fue un trabajo, como lo he dicho, muy enriquecedor, quedamos muy contentos con el resultado y ellos también. Y de estas dos ideas me mencionan que al principio eran dos grandes ideas y después se concretaron o se fusionaron en una final, que es este panel con testimonio al fin y al cabo, y para poder explicarle a la ciudadanía cómo es vivir en situación de calle. ¿Cómo llegaron cómo llegaron a esa idea? ¿Cuál fue el proceso que hubo detrás para llegar a esa idea, descartar una y llegar a la otra o fusionar? Bueno, como dijo anteriormente Felipe, nosotros llevamos varios referentes. Ya. Varios referentes. Desde en la primera clase lo que hicimos fue que abrirles la mente con distintos referentes, ya sean sonoros, audiovisuales, testimoniales. Entonces, de ahí se trabaja. Ver el estado del arte, al fin y al cabo. Ver el estado del arte. Desde el punto de vista del estado del arte. Y de ahí comenzaron ellos a buscar más información y llegamos a dos ideas que de cierta manera se topaban en ciertos términos y de ahí se concretó y se, no es que se haya votado, pero se conversó y analizó desde el punto de vista del desarrollo de la idea y ahí es como englobamos una idea que de cierta manera tenía puntos muy similares en general y por eso se llegó a esa idea. Sí. Se optimizó en el fondo recursos, tiempo. Yo creo que los estudiantes fueron bien astutos en ese sentido. Habían hartos puntos de encuentro entre las dos propuestas y claro, había esta convergencia al final logró consolidar un solo gran producto que al final tenía las partes de todas las... Se me había olvidado el nombre En tus zapatos. Estaba en esta instancia porque uno recapitula y también reordena un poco la historia de cómo... Y registra en el fondo también cómo fue el proceso. Así que eso más bien fue como la estrategia de juntar y lograr tener este módulo, este panel con varias instancias. También era más lúdica, más dinámica, tenía la activación del relato de la entrevista de la persona que entrevistaron en situación de calle, pero también tenía una interacción más inmersiva con el tema del un juego de luces, de sonido. Había ropa también en la parte más testimonial dentro del panel que simulaba un poco cómo, o sea, En tus zapatos, lograr empatizar y sensibilizar y entender cómo es la dinámica de una persona que vive en situación de calle. ¿Y este producto final en la presentación, en qué parte estaba? Estaba en el hall. Adentro. Sí. Sí. Sí, era un panel plegable de madera. Sí, lo vi. Sí. Que se veía como bien rústico, pero de verdad la idea era esa, que entender el cómo todo lo que se utilizó era reciclado, regalado, no era nada nuevo. Entonces eso fue muy interesante porque todos pusimos cosas, todos trajimos y también eso porque era de vivir de cierta manera y empatizar cómo es la realidad de ellos, de la gente en la calle. ¿Cómo notaron que fue la interacción entre estudiantes en la entrevista que hicieron con las personas en situación de calle? En este caso fue con la persona, por lo con que la persona. Sí, fue una persona que fue grabada, como dijo Felipe, y fue muy respetuosa, o sea, siempre conservando su privacidad, entrando con preguntas que fueran abiertas, que no fueran muy personales, y desde el punto de vista de la vivencia de él desde la calle y el cómo había llegado a la calle. Claro. Sí. Una entrevista bien pausada y muy larga. ¿Cuánto duró? Estuvieron mucho tiempo, así como más de una hora. Yo creo que una hora y media. Una hora y media, 2 horas, porque sentados, comiendo, compartieron con él, le llevaron colaciones, o sea, fue muy cercana. ¿Cómo fue esta instancia para llegar a él, hacia el entrevistado? No me acuerdo mucho, pero creo que ellos buscaron y fueron
acá el Parque Forestal. Forestal. Ya. E intentaron ahí acercarse y fue súper receptivo la persona que los ayudó y que colaboró en esto. Fue súper receptivo, como que le gustó la instancia. Quería seguir hablando. Porque claro, quería seguir hablando. ¿Ustedes fueron? No. Ah, ya. No Lo que nos comentaron pero nos comentaron ellos. Y de hecho fue súper extensa, tuvieron que editar mucho la entrevista porque fue muy extensa, porque se sintió él muy cómodo, muy participativo en contar su historia, y fue muy bonita, fue una experiencia para ellos muy bonita. Ellos, los que hicieron la entrevista fueron los estudiantes de publicidad, Sí. Ellos fueron los que se acercaron y Fueron a terreno, en realidad. Sí. Ese fue el feedback que fueron recibiendo ustedes Con ellos, lo que nos contaron, sí. Y después, escuchamos la entrevista y fue súper conmovedora también. ¿Cómo fue la interacción? ¿Qué desafíos o dificultades tuvieron como sección? Tanto el trabajo con los estudiantes, el tiempo, los materiales. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron que enfrentar y cómo los abordaron? Yo creo que el mayor desafío fue encantar y cautivar a nuestros alumnos para que trabajaran, porque como dijimos, había siempre ¿cómo se llama? Un tomar las vacaciones, estar 2 semanas intensísimas, que fueron 6 días de puro trabajo para todos, tanto para nosotros como docentes, tanto para ellos. Entonces, en dar vuelta a esta situación con respecto a que era un tema social importante, relevante, y que ellos se empaparan de esto con un sentido social. Entonces yo creo que uno de los mayores desafíos fue ese, cautivar a nuestros alumnos con respecto, y nosotros mismos también, con respecto a esta academia que de cierta manera siempre es tan rígida, quizás tan dura, no necesariamente en campus creativo, pero que íbamos a hacer algo importante y relevante en esto, íbamos a empatizar y ponernos en los zapatos de personas que efectivamente no a diario uno las visibiliza. Sí, también creo que ese fue uno de los principales como desafíos o lograr cautivar, en el fondo entusiasmar a un grupo de estudiantes con un tema que a lo mejor es ajeno para ellos y que también interrumpe de alguna forma su dinámica o sus vacaciones, en este caso, algo tan cotidiano o que en el fondo están acostumbrados a tener en todos los inviernos. Entonces, convencerlos y sumarlos a un proyecto se vuelve desafiante. Y también hubo otros aspectos como no complejos, pero que de alguna manera también significaron un desafío más interno o más local dentro de la sección, que tenía que ver con la optimización, por ejemplo, de los materiales, del tiempo. Había como una postura súper respetable, como que en el fondo no querían gastar plata tampoco, no querían... Claro. Entonces, para mí el resultado es, como dijo la Feña en algún momento, claro, no es una propuesta tan elaborada, pero que tiene mucho contenido. En el fondo hay un relato detrás, hay una historia de una persona, no hay grandes... de hecho, en una parte pusieron cifras y todo, pero no era lo que más importaba, como que esta situación no se puede trabajar o visibilizar solamente desde números o desde la parte como cuantitativa, sino que desde la experiencia. Entonces, en ese sentido, era importante que ese relato fuese como muy bien construido, esa historia fuese muy bien contada, y creo que se logró muy bien. El panel era muy sencillo en términos de construcción, era un marco rígido, plegable de madera, donde había muchas evidencias desde la ropa, desde estos audios, desde la entrevista, estas informaciones como anexas que los estudiantes también incluyeron como datos respecto a la situación de calle, y yo creo que fue un muy buen resultado. En el fondo los alumnos dijeron no queremos invertir o gastar plata, ¿no? Como que se complicaron en un momento, después obviamente hay una pequeña inversión o hay una organización interna para dividir los costos, pero ese en algún momento fue también un desafío y lo tuvimos que enfrentar también.
Respecto a lo que la respuesta anterior, como para conectar, que es sobre los estudiantes que estaban reacios por el taller de verano, por lo desconocido y demás, ¿se notaron diferencia en la motivación estudiantil con respecto al primer y último día? Más que diferencia, se notó el cansancio. En la segunda semana fue súper agotadora porque había que realizar la idea, concretarla, y hubo cansancio. O sea, como les dije anteriormente, fueron 2 semanas súper duras de trabajo, en donde se condensó un taller en muchas horas diarias, y fue más cansancio, pero los alumnos, una vez que logramos y la primera clase motivarlos, que entendieran este trabajo social que era relevante desde el punto de vista académico, se motivaron desde el primer día. Yo creo que con Felipe tuvimos mucha suerte con el grupo humano de alumnos que nos tocó, de verdad, porque finalmente hubieron también buenos alumnos y alumnas líderes que lograron encauzar esto, y no nos fue difícil, al contrario, yo sentí, y lo conversamos con Felipe en su oportunidad, que tuvimos de verdad una sección muy, muy buena, y que se pusieron muy fácil de acuerdo. Los procesos fueron fáciles, pero claro, el cansancio en la segunda semana se notó, pero el producto final fue súper enriquecedor, y yo creo que todos salimos muy contentos. Sí, también coincido, fue un trabajo intenso, donde claro, se iba notando como el desgaste como día a día. Un taller en general es 2 veces a la semana, y uno se va planificando y trabajando de forma paulatina, pero esto fue muy intenso y muy concentrado. Y contra el tiempo. Exacto. Y contra el tiempo era un enemigo. Había una fecha de entrega. Había una fecha que había que entregar algo, y algo bueno y de calidad. Sí. También se menciona mucho en la anterior entrevista sobre los alumnos de Viña, que ellos fueron como los... Claro. Sí, también tuvimos alumnos de Viña del Mar que viajaban, y también es pesada esa parte. Sí, ellos hacían un tremendo sacrificio, pero así todo igual yo creo que para ellos también fue una instancia que fue diferente, salir de su campus, viajar, venir a juntarse con los alumnos de Santiago. Yo creo que para ellos también fue una instancia enriquecedora de ver como otra dinámica, y nos tocaron, no me acuerdo cuántos alumnos como de Viña, pero de Viña. No fueron muchos, pero los que estaban, los de Santiago, como que los acogieron y los integraron dentro de su disciplina, y yo creo que para ellos también fue un poco más agotador, pero yo creo que también fue enriquecedor. Y había un parche, no sé si lo vieron, que decía no quería venir, que muchos alumnos el primer día vinieron con ese parche en las mochilas, en la ropa. Espalda, sí. Y Jimena le tocó... Y nosotros lo abordamos súper bien, como que lo declaramos el primer día y le dijimos, oye, vimos el parche, como porque algunos también después empezaron como a taparlo con sus cosas. Lo vimos, somos conscientes de esto también es de alguna manera se convierte en un sacrificio para todos. A todos nos cambia la agenda y nos mueve o nos desestructura de nuestras tareas diarias. Entonces también nos adaptamos, y si queremos palpar la realidad, entender cómo se vive la situación en calle, tenemos que comprometernos, y aquí estamos. En el fondo también nos pusimos a disposición para poder guiar distintos procesos o acompañar a los estudiantes en este desafío, en sus tareas, y que no nos vieran con distancia. En ese sentido, yo creo que coincido perfectamente, nos tocó un muy buen grupo. Yo creo que sintonizamos muy bien y conectamos muy bien con el grupo de estudiantes, así que nada que decir en ese sentido. ¿En qué medida sienten que esta actividad, que fue intensa, fue enriquecedora y que tenía un carácter interdisciplinar muy marcado, fue un aporte para la facultad? Yo personalmente creo que no son muchas las instancias de la interdisciplina dentro del campus. Los bloques de conocimiento, si bien son una idea muy potente, no siempre logran
el objetivo. Sí, el objetivo o lograr como ecualizar y complementar el trabajo de distintas disciplinas. Muchas veces yo todo lo que es de conocimiento y los estudiantes se juntan con los de sus carreras. Es una muy buena idea, pero no siempre se concreta. Hay cursos que se toman completamente con estudiantes de una carrera, entonces no sé si logra como cumplirse ese objetivo o alcanzarse como esos ideales. Y esta fue una instancia que realmente involucró el trabajo de distintas disciplinas y logró que los estudiantes conocieran también cómo se trabaja desde otra disciplina. Y muchas veces el rol cambiarlo para poder adaptarse a esa disciplina. Entonces yo creo que eso es tremendamente valioso, en el sentido de que una persona que está acostumbrada a hacer las cosas de una forma o con ciertas herramientas o de cierta manera, logra entender cómo se trabaja también desde otro ámbito y también colaborar en ese ámbito y tratar de... Hay algunos alumnos que se pusieron como a dibujar, a recortar, a trabajar con madera, entonces un poco llevarlos a eso también tiene que ver con impulsar la interdisciplina y yo creo que este punto de encuentro, el taller de verano o de invierno, realmente logra la interdisciplina. Yo creo que no son muchas las instancias que logran exitosamente como cumplir este objetivo. Sí, yo creo que en este particular yo trabajo harto en estos ramos de gestión en donde también son interdisciplinares y como dice Felipe, se juntan entre sus grupos, intentan, pero yo creo que el taller de verano tienen el sello, yo creo que se está logrando un sello interdisciplinar súper fuerte con respecto al desafío que hay detrás y el objetivo principal con respecto en esta primera oportunidad tener una fundación, y creo que ahí de acuerdo al proceso desde el punto de vista del producto final, se logró la interdisciplina de una forma muy poco... yo nunca la había visto desde mi experiencia, ¿no? Se logró la interdisciplina porque todos los alumnos estaban súper conectados. O sea, hubo tareas, se designaron de cierta manera, cada carrera tiene su expertise, pero se logró y se aportó de todas las disciplinas y se logra un mejor producto. Yo creo que el objetivo de interdisciplinar del taller de verano creo que se logró con creces, o sea, y fue una súper buena experiencia. Además, para la finalidad también que tuvo este taller. Al final era un experimento, o esto salía muy bien o salía pésimo. Porque como le decíamos, no teníamos experiencias previas de trabajar entre todos. Como todos nos han mencionado los bloques de conocimiento, pero sucede precisamente lo que acabamos de mencionar, donde que muchos de los bloques o va una carga sola o las cargas se juntan entre ellos, pero este experimento de hacernos trabajar a todos bajo un mismo objetivo, el decano lo dijo en su momento, pudo haber salido bien o pudo haber sido un fracaso. En este caso tuvimos, yo no sé si suerte esa es la palabra, y creo que suerte una falta de respeto como para todo el trabajo que se hizo. Yo creo que se analizaron varias aristas y llegó a una conversación con el alumnado, porque esto iba a ser en verano en primera instancia, no fue en verano porque por X motivo. Entonces ese tipo de diálogos yo creo que igual genera más posibilidades de que esto haya sido el éxito que fue al fin y al cabo. Sí, yo creo que también hubo una preparación por parte de la JIME sobre todo, que nos preparó a los docentes que estábamos viendo, y todo lo que se hizo previo a esto desde el punto de vista de la docencia fue un trabajo súper grande, en donde también para nosotros también fue una experiencia nueva. Entonces el ver todo ese proceso y el que nos hayan invitado a participar, nos hayan, ¿cómo se llama?, expuesto, estar con las fundaciones antes de llegar a la sala en sí, al aula, fue súper grande. Entonces creo que fue súper bien coordinado y planificado para el resultado que se logró.
Entonces yo creo que ahí también el grupo humano que hay detrás de este taller de verano, hubo un desafío muy grande que creo que estábamos muy bien preparados a través de la comisión que está haciendo este taller, que preparó este taller para que hubiese los resultados que hubo en el fondo, o sea, que se lograron. ¿Qué recomendaciones pueden compartir, sabiendo que somos, por decirlo así, la primera piedra de los siguientes talleres de verano que existan? ¿Qué recomendaciones pueden compartir para las siguientes generaciones que hagan este taller? Como pregunta de cierre. Como pregunta de cierre, estamos terminando. Yo creo que en general es siempre bueno involucrarse, como comprometerse y abrirse a estas posibilidades de trabajar con profesores que a lo mejor no conoces, que no son parte de tu disciplina, porque a muchas duplas les tocaron profesores que son de otras carreras y no necesariamente una de tu propia carrera, y lo mismo con compañeros o compañeras, es como de trabajo, de pares, de estudiantes, y adaptarse también a esas posibilidades. Yo creo que siempre es bueno tomarlo no como un encargo, pero también involucrarse, comprometerse y aprovechar este tipo de experiencias, de salir del campus, de tener instancias de participación con estudiantes que no conoces, ver cómo otras carreras abordan el problema o el encargo de una forma quizás muy distinta, qué herramientas, metodología utilizan, y en ese sentido yo creo que vincularse como con algo que no es propiamente parte de tu disciplina, yo creo que siempre va a ser, va a sumar, yo creo que siempre va, y no verlo como un compromiso en el sentido académico de un ramo más en la malla o un curso más que tengo que pasar o tantos créditos, sino que una experiencia finalmente. Esto no sé cuáles van a ser las siguientes temáticas, me imagino que pueden ir variando en el tiempo, o a lo mejor mantenerse por un tiempo en la situación de calle, pero son experiencias, yo creo, súper sensibles y muy completas. Yo creo que palpar la realidad desde ese punto de vista siempre va a ser un valor, así que eso por mi parte. Sí, yo creo que una gran, aparte de ser una gran experiencia, yo creo que el poder empatizar con respecto a una situación específica que se hace invisible de cierta manera a la rutina diaria de nosotros o de los alumnos como futuros profesionales, y verlo desde una mirada mucho más académica, creo que es una gran oportunidad. Uno no siempre se está fijando en lo que pasa a tu alrededor, y creo que con respecto a este proyecto en particular, en donde hay personas que te guían, en donde hay referentes, en donde hay de cierta manera un producto real que te viene a presentar un problema desde el punto de vista social, creo que es súper grande y es una tremenda oportunidad en donde uno empatiza con un problema que no lo habéis visto, o que lo ves y pasa a tu alrededor, y tú no siempre tienes esa oportunidad de poder aportar. Entonces yo creo que es una tremenda experiencia para los alumnos y para los docentes también, en donde uno puede aportar un grano de arena importante y teniendo una oportunidad que de cierta manera no siempre se da. Y yo creo que es un problema que un alumno puede abordar y salir muy contento del resultado que uno puede obtener. Y el conocer, como dijo Felipe, conocer otros estudiantes, conocer otras carreras, como esa participación interdisciplina, ese cruce, creo que es súper relevante. No siempre se da. Y el mundo real es así, pues el mundo real de cierta manera es rápido, no es rutinario, siempre te vas a enfrentar a problemas, y creo que en ese taller se da eso, que
tuvieron que trabajar mucho más de lo que trabaja uno, más horas, poner más corazón quizá, y el mundo real es así, pues. O sea, yo creo que en cierta manera esto es súper relevante y es una experiencia que va a ser única. Y creo que hay que comprometerse. Exactamente, al fin y al cabo, las instancias del taller de verano, a los alumnos que participamos, acá en el campus creativo nos permitió prepararnos para la vida profesional, de todas maneras, porque es lo que sucede, como mencionábamos en esta reflexión final, que cuando uno se enfrenta a la vida profesional tiene que trabajar con otras disciplinas, bajo presión y bajo el mismo objetivo, que fue lo que, a grandes rasgos, lo que sucedió acá en esta primera edición del taller de verano. Les damos las gracias a los invitados. Recordemos que este podcast tiene como principal propósito lograr registrar lo que fue la experiencia del cuerpo docente que se involucró en la primera edición del taller de verano, en este caso versión invierno, que se realizó acá en Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, en la cual involucró a más de 300 estudiantes de diferentes disciplinas. Y también evidenciar lo que sucede cuando la academia se vincula con una problemática social y logra salir de esta estructuración y exceder las aulas y lograr ya palpar o tocar una problemática que está afectando a la ciudadanía, como en este caso es la problemática de las personas que se encuentran en situación de calle. Le damos las gracias nuevamente a nuestra invitada. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Felipe. invitación. Gracias a ustedes por aceptar. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Enseñando con Propósito Historias del primer taller UNAM. Hasta luego. Cada vez menos. Muchas gracias por la invitación.